Señor, muchas gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Gracias porque nos has permitido tomar este tiempo para poder venir. Estamos seguros, Señor, de que tu palabra siempre es oportuna para nosotros, siempre es necesaria para nosotros. Nos dirige, nos instruye, habla acerca de ti, habla acerca de nosotros mismos. Nos dice la esperanza que tenemos y también nos dice, Señor, las precauciones que debemos de tener como iglesia. Padre, ayúdanos a discernir con seriedad la expresión de tu palabra y cuida, Señor, de que sea lo más transparente y puro posible. Cuida de los que están por venir todavía, Señor, y también están con aquellos que querían venir y no lo pueden hacer. Y bendice, Señor, a nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces escribe al ángel, es el pastor, es el emisario, es el mensajero que está en Éfeso. No sabemos quién es el pastor a ciencia cierta en ese momento. Sabemos que Timoteo había estado ahí en Éfeso como pastor, sabíamos esto. Es posible que Tito, y entendemos que Pablo fue pastor en Éfeso y que varios pasaron por ahí por Éfeso como pastores de la iglesia. ¿Quién escribió? En realidad, a ciencia cierta no tenemos la información, pero sí fue al pastor que está en Éfeso. Y luego hay una autodescripción de Cristo que también se repite constantemente en los diferentes mensajes de las iglesias, ¿no? Hay un elogio, que ya dijimos nosotros que la Odisea no lo va a tener, pero hay elogio, conozco tus obras, tu arduo trabajo, no sé cuánto, ¿no? Hablamos un poco acerca de esto, de yo conozco, incluso pusimos las dos palabras griegas para conozco, ginosco y hoida, y hablamos un poquito de estas dos expresiones griegas. Esto es hoida, esto es conozco con toda puntualidad, conozco y puedo discernir hasta tu mente, tu corazón, tu alma, puedo penetrar lo más profundo de ti, ¿no? Me gusta mucho lo que dice Hendricks en su comentario. Él puede ver, ¿no?, muchísimo mejor hacia dentro de nosotros y nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. O sea, yo puedo decir, el que mejor me conoce a mí soy yo. No, en realidad no es cierto. El que mejor me conoce a mí es el Señor, ¿no? Porque Él sí, en realidad, conoce, ¿no? David lo sabía tanto que incluso le dijo al Señor de sus pecados: líbrame de los que me son ocultos, ¿no? Es decir, el Señor conoce perfectamente bien. Tenemos pues el elogio, que en este caso se lo ha dicho a la iglesia de Éfeso. Le dijo: conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia. Ya hablamos de Éfeso en el contexto. Una iglesia muy trabajadora, una iglesia llena de muchas cosas muy hermosas, una de las principales iglesias de Asia. Es una iglesia a la que Pablo le escribió también una carta, no solamente a otras, sino a Éfeso. Asunto que no tenemos con el resto de las cartas. No tenemos una carta del apóstol Pablo a Esmirna, no tenemos una carta del apóstol Pablo a Tiatira, ni a Pérgamo, ni a Sardis, ni a la Odisea, ni a Filadelfia, pero sí tenemos una carta del apóstol Pablo a los Efesios. Era una iglesia pues muy importante, conocida en el imperio completo y además apreciada por los cristianos de la época, justamente por esto, sus obras, su arduo trabajo y su paciencia, y además tenían una doctrina maravillosa. Si alguien tenía una doctrina genial, era la iglesia de Éfeso. Nada más hay que ver cómo está la carta de Pablo a los Efesios y se da uno cuenta qué maravillosa doctrina tenían estos individuos, ¿no? Qué maravillosa doctrina. Y además tenían la capacidad de discernir al mentiroso, ¿no?, al falso. Dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, dice, y los has ensayado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Decimos: wow, qué iglesia tan maravillosa, ¿no? Ahí se hubiese quedado, dijimos la semana pasada, la carta, y la iglesia de Éfeso hubiera sido la más soberbia, ¿no? Porque somos la mejor, ¿no? Sigamos por donde vamos. Pero dice, viene lo que viene en cada iglesia, el reproche, salvo en Filadelfia y en Esmirna. Pero tengo contra ti. Y decíamos de una manera interesante la semana pasada: podemos aceptar el tengo contra ti de cualquiera. Que venga mi hermana y le digo: tengo algo contra ti, puedo soportar. Mis padres: tengo algo contra ti, lo puedo soportar. Mi iglesia: tengo algo contra ti, lo puedo soportar. Mi esposa: tengo algo contra ti, lo puedo soportar. Pero que el Señor me diga: tengo algo contra ti, la cosa está difícil.
¿no? Es decir, ¡ay! Que tengan todos contra mí algo está bien, no pasa nada, pero si el Señor viene y me dice tengo algo contra ti, hay que temblar, ¿no? Hay que temblar en realidad, ¿no? Nadie quisiera que el Señor tuviera algo contra nosotros, pero tenía algo contra la iglesia. Y que cosa que no le está hablando al pastor, ni le está diciendo al pastor tengo algo contra ti, pastor, sino tengo algo contra ti, iglesia, ¿no? Contra ti. ¿Y qué es lo que tenía contra él? Algo bastante sencillo, simple, pero a la vez profundo y bastante lamentable, ¿no? Le dijo, has perdido has dejado tu primer amor. Ahí nos quedamos la semana pasada. Nos echamos casi 2 horas en este pedacito, ¿no? de textos, ¿no? Pero vamos a tratar de continuar en este hilo conductor que nos está marcando el libro, ¿no? Le dice, tengo contra ti, y le dice, has dejado tu primer amor. Y nos preguntábamos la semana pasada, ¿a qué primer amor se refiere? ¿Al amor entre ellos? ¿Al amor para con Dios? ¿Podemos descuidar el amor horizontal sin considerar el amor vertical o viceversa? Es decir, ¿podemos nosotros decir, amo a mi hermano, nos amamos entre nosotros, pero no amo a Dios? ¿No? Esto es imposible hacerlo, ¿no es cierto? Es difícil, ¿no? O yo no les amo a ustedes, pero a Dios sí le amo. Es imposible. Incluso Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿no? Es decir, tenemos que amarnos unos a los otros, es un mandato bíblico. Pero no se está refiriendo Juan necesariamente al amor entre nosotros, entre los hermanos. No está diciendo, hay contiendas entre ustedes y se nota que no se aman, ya perdieron eso que les unía, que era el amor. No, en realidad no. Es posible que sí, un poco, pero no era justo lo que el Señor estaba mencionando en este pasaje, ¿no? Les está hablando de que han perdido, han dejado su primer amor, y tiene que ver con este amor del desposado, este amor inicial, este amor con el que inicia una persona una vida cristiana con el Señor. Una persona que es recién llamada, que entiende el Evangelio y que quiere entregarse por completo a la voluntad del Señor, que cumple su voluntad, que ora constantemente, que le habla a otros de Cristo, que perdona con facilidad al que le ofende, aquel que procura el bien espiritual de otras personas. Pero ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso empezó a entrar en una especie de círculo vicioso, en donde quizá, ¿no? Y esa es una especulación, empezaron a preocuparse más por su obra, por su arduo trabajo y por su paciencia. Empezaron a preocuparse más por la doctrina que se tenía que predicar en la iglesia y de distinguir al que venía y que se decía ser apóstol y lo encontraban mentiroso. Es posible que se hayan dedicado tanto a la obra del Señor que hayan descuidado al Señor de la obra, ¿no? Es decir, le hayan puesto tanto amor a la obra que hayan descuidado el amor al Señor de la obra. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Qué pasó? La iglesia, decíamos la semana pasada, era una iglesia joven, ¿no? Tan joven como que cuando escribió Juan esta carta, la iglesia estaba por ahí de los 45, 50 años de vida, ¿no? Es decir, tendría entre 45 y 50 años de vida. Lo que sucedió es que esta carta, lo más probable es que lo estuvieran escuchando más bien la segunda generación y posiblemente algunos fundadores o algunos iniciadores de la primera generación de la iglesia, ¿no? La primera generación de la iglesia debe haber sido cuando Pablo llegó a Éfeso y empezó a predicar el Evangelio, y es posible que muchos plateros, los que vendían los templecillos de Diana de Éfeso, hubiesen venido a la iglesia. Es posible que otras tantas personas hubiesen venido a la iglesia, lo cual era la primera generación. Pero también es posible que algunos se hayan ido de ahí, de Éfeso, o hayan muerto también, y entonces haya venido una segunda generación. Esto nosotros lo podemos entender perfectamente bien, pero perfectamente bien, porque acabamos de cumplir los 45 años y ahorita son menos los que iniciaron que los que ahora están presentes, ¿no es cierto? O sea, si analizamos a la iglesia, Dios es amor, ¿no? Hoy día hay muchísima más gente, ¿no? Con menos de 45 años en la iglesia asistiendo que los que están desde 45 años. O sea, hay una generación distinta. Estos que estuvieron de la nueva generación, de la primera generación en Dios es amor, ustedes pueden platicar con ellos, ¿no? Y no quiero usar la palabra fundadores, porque quien fundó la iglesia fue Cristo, ¿no? Más bien iniciadores de la obra aquí, ¿no? Los que continuaron la obra en este lugar, los que iniciaron ese trabajo. Quizás si les habláramos y les preguntáramos cómo era la iglesia, nos pueden hablar de cosas y de historias maravillosas. Y pueden hablarnos de historias maravillosas como terminando el culto comíamos juntos,
cantábamos con mucho entusiasmo, nos amábamos profundamente, hacíamos obra de evangelismo, orábamos con frecuencia juntos, las reuniones de oración eran numerosas y teníamos tanta gente y nos cuentan historias maravillosas, incluso hay anhelos, ¿no? Dicen, ay, cómo no regresamos ese tiempo, aquella era una iglesia buena, ¿no? Yo que estuve en Príncipe de Paz, que está cumpliendo 64 años, me acuerdo que decían, no, si la iglesia ahorita es nada. Cuando empezó era una iglesia maravillosa, ¿no? La sociedad de mujeres tenía 70 mujeres, y los jóvenes, y el coro, y no sé cuánto, y nos cuentan historias maravillosas del inicio. Pero ¿qué pasó? Fueron pasando los años y parece ser que con el paso de los años el deterioro espiritual está casi anunciado, ¿no? Así como que viene un deterioro espiritual importante. Tal deterioro espiritual viene quizá por la costumbre, quizá porque entonces ya se empezaron a conocer entre las personas y se empezaron a dar cuenta de que no era tan simpática como al principio. Quizá algunas de estas cosas, pero empezaron pues a avanzar, ¿no? Pero se empezaron a fijar en algo diferente, pusieron su atención en algo distinto y empezó la obra que estaban haciendo ahí a ser la más importante. Perdieron pues el enfoque se perdió. ¿No? El enfoque se perdió. Empezaron a pensar quizá más en la necesidad de la construcción de un lindo edificio, empezaron quizá a pensar más en las relaciones interpersonales, empezaron por ejemplo quizá a tener un poquito más de énfasis en la reputación de la iglesia, ser la mejor iglesia, la más conocida, la más próspera, qué sé yo, cualquier cosa pudo haber distraído a la iglesia para que, incluso la de Éfeso, para que se alejara, ¿no? Somos una iglesia que trabaja, que tiene paciencia, ¿no? Más adelante el Señor les va a decir que no toleras a los nicolaitas, ¿no? Es decir, es una iglesia doctrinalmente muy buena, ¿no? Pero, con un amor decaído, un amor hacia mí, ¿no? El Señor está reclamándoles, ¿no? Han dejado ese primer amor, ese amor maravilloso con el que empezaron con la iglesia, ¿no? ¿Qué cosa? Eso que tiene el Señor contra la iglesia de Éfeso, ya decíamos, ¿no? Lo tiene contra las iglesias que están dejando su primer amor, ¿no? Y nosotros podemos caer en esto, ¿no? Dejar este primer amor, ¿no? ¿La doctrina es importante? Sí. La teología es importante, es tremendamente importante. Debemos aprenderla, sí, con mucha vehemencia, con mucho celo, ¿no? Tenemos que aprender las doctrinas de la gracia, sí lo tenemos que hacer, es imperioso que lo hagamos, pero la gracia sin gracia no es gracia. Si vamos nosotros a estudiar las doctrinas de la gracia y somos petulantes, arrogantes y soberbios, y además vemos a todos como por debajo de nuestros hombros, digo, ustedes no saben, nosotros sí, la gracia sin gracia no es gracia. Y lo que estaba pasando con la iglesia de Éfeso es que estaban en este papel, en este nivel, ¿no? Pero habían dejado de tener esa comunión plena con el Señor, ¿no? Afortunadamente, tras el reproche que el Señor hace, ahí da una solución, ¿no? Me encanta porque este mensaje a esta iglesia no solamente le dice has dejado tu primer amor, sino que le dice ahora qué remedio, ¿no? Y le dice tres cosas. La gran pregunta para las iglesias de hoy es, las iglesias que han dejado su primer amor, ¿qué tendrían que hacer? ¿No? Una vez me invitaron a una iglesia allá, ¿no? No les voy a decir cuál, porque si la conocen, porque estaban en una crisis muy seria, pero muy seria, ¿no? Y me dijeron, pastor, ayúdenos, ¿no? Venga a hablar a la iglesia acerca de este asunto, y fui con un mensaje del libro de Éfeso, ¿no? De Juan a los Efesios, ¿no? Habían dejado su primer amor, había contiendas, había luchas de poder, había problemas muy serios dentro de la iglesia, ¿no? El liderazgo estaba resquebrajado, incluso en algún momento llegaron casi a los golpes, y no es que creo que sí llegaron a los golpes, la cosa estaba bien difícil, muy difícil. Y ellos habían dejado su primer amor, evidentemente, ¿no? Recobrar el primer amor es una tarea bien difícil. No es un acto de la soberana voluntad de uno, a partir de mañana regreso a mi primer amor. Es una cosa que el Señor da a los efesios y les dice qué tienen que hacer. Recuerden ustedes que algo que yo he dicho del pasado es que afortunadamente tenemos un Dios maravilloso que no solamente dice quiero que hagas esto, sino además me dice cómo Él quiere, da las maneras de cómo hacerlo, ¿no? No solamente así, ¿no? Pues ya, no se peleen y se retira el Señor sin decir nada, no, ahora no lo hagan, pero en su lugar, y da la instrucción precisa.
A estos que han perdido su primer amor o que han dejado su primer amor, no solamente los acusa de haber dejado este amor maravilloso para con Dios y para con el prójimo, sino que les dice qué tienen que hacer. Y les dice 3 cosas importantes. Y si están en la Biblia, es porque son importantes. No podemos nosotros quitar, ¿no? Acuérdense que incluso al final de Apocalipsis no se le quite nada a las palabras de esta profecía, dice Juan, ¿no? El Señor Jesús, no se le puede quitar nada, ¿no? Pero entonces dice 3 cosas. 1, apela a la memoria. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. 2, arrepiéntete. 3, haz las primeras obras. ¿Dice el texto eso? ¿Sí, no? Sí. Recuerda, por tanto, ¿no? Dice el texto, de dónde has caído. Arrepiéntete, haz las primeras obras. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso? Y que se lo dice a cualquier iglesia, ¿no? Incluso hasta pudiésemos tomarlo como una cosa personal, porque es posible que alguno de nosotros haya dejado su primer amor. Ustedes ven a una persona, que conoce al Señor, que ha sido llamada por el Señor, la verían aquí, si hay 5 estudios en la semana, a los 5 estudios estaría. Y en la oración también. Y en todos los cultos del domingo, ¿no? Y estaría hablándole a todo el mundo del Señor. Y estaría maravilloso, ¿no? Órale, hasta estorba, ¿no? Porque está en su primer amor. El peligro que tiene esa persona es la iglesia. Porque la iglesia no va a necesitar al mundo para desanimarle, va a necesitar a la iglesia. Somos capaces de desanimar al que tiene su primer amor, muy capaces, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna sociedad femenil llegaba una mujer recién convertida con mucho entusiasmo, llegaba y lo único que pasaba ahí es que se peleaban. No, pues si no necesitan al extraño, hasta en casa somos capaces de hacer que se pierda el primer amor de cualquiera, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Le dice a aquella iglesia o a aquella persona que ha dejado su primer amor, le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hay que hacer memoria. Pero de dónde has caído tiene 2 vertientes. Una vertiente es en el momento justo que caí, y la otra vertiente es qué pasó un poco antes de que cayera. ¿Cómo estaba antes de caer? ¿No? Recuerda, y cómo estuvo cuando caí. Qué importante es eso. Porque entonces, si yo quiero reparar el daño de mi primer amor, tengo que echar una mirada hacia el pasado y decir, ahí está, fue en esa época, fue ese acontecimiento, fue ese momento. Estábamos tan bien, nos amábamos tanto, predicábamos el Evangelio, compartíamos el Evangelio en campañas, veníamos a las reuniones de oración, comíamos juntos, ¿no? Era un momento precioso de la iglesia. Pero un día, tal día, ¿no? Pasó esto. Y algo pasó. Llegó un falso predicador posiblemente y empezó a alborotar la fe de la iglesia. Empezamos a permitir que el mundo invadiera la iglesia y empezamos a conceder o a ceder ante las costumbres del mundo dentro de la iglesia. Y eso partió la iglesia. Hay iglesias que se empezaron a dividir porque, a ver, yo ya no tolero esto. Unos dicen que no hay que tocar instrumentos contemporáneos, otros que sí, y se rompe la iglesia. Y se rompe la iglesia. Muy fácil, ¿no? Y empiezan a haber cuestiones de esta naturaleza. Y entonces dice Juan, el Señor Jesús a través de Juan a la iglesia de Éfeso, primera cosa, ¿no? Para que regreses al primer amor, no es un asunto de que decidas hacerlo, sino que el ejercicio de regresar al primer amor es recordar dónde has caído. Una vez en una consejería matrimonial, la esposa muy molesta con el esposo. Habían roto emocionalmente su relación, estaban a punto del divorcio, ¿no? Y entonces recordando esto, ¿no? Porque eran personas que amaban al Señor, que habían estado muy interesados, que trabajaron juntos en el Evangelio, ¿no? ¿Dónde cayeron? Recuerden dónde. Y entonces hicimos una especie de tarea de recordar dónde, en qué momento. Y entonces ellos recordaron, claro, fue cuando cambiaste de trabajo y conociste a la fulana de tal. Ahí. A partir
partir de ahí empezaste a cambiar. A partir de ahí empezó el declive. A partir de ahí ya no llegabas temprano a casa. Y él decía, así fue a partir de ahí. Bueno, ya lo recordaste. Recuerda de dónde has caído, ¿no? Pero recordar, ¿no? Es estar un paso antes de lo que pasó. Qué maravillosa era nuestra vida cristiana, y un paso después de lo que pasó. ¿Cómo empezó el declive? ¿No? Recuerda dónde has caído. Qué importante es eso. Porque si no sé dónde he caído, no puede aplicarse en la que sigue. Arrepiéntete. ¿Pero de qué? Pues si ya te acordaste de dónde caíste, de eso, arrepiéntete. Y a partir de ahí, de cada cosa que has hecho que les ha venido con el deterioro, ¿no? Arrepiéntete. Claro, sí, por supuesto. Y rehicieron su familia, por supuesto. Sí. Sí, claro. Pero a la iglesia en general, no. Recuerda de dónde has caído, ya viste, ya te diste cuenta, ya percibiste dónde estuviste. Bueno, ahora arrepiéntete, iglesia. Arrepiéntete de eso, de esa cosa particular cuando caíste, cuando seguiste a ese falso maestro, cuando te metiste en este tema de la posmodernidad, cuando entraste al liberalismo teológico. Arrepiéntete de eso, ¿no? Arrepiéntete. Pero el asunto interesante del arrepentimiento, hermanos, no, acuérdense ustedes que el arrepentimiento no es remordimiento, ¿no? Ay, cómo me siento mal por lo que hice, ya no lo vuelvo a hacer. Eso es remordimiento, ¿no? Dice, ay, como que me da cosas, ¿no? Hice mal. Pero estoy seguro que si se volviera a presentar, lo volvería a hacer. Porque el remordimiento no cabe en el corazón, ¿no es cierto? El remordimiento lo único que hace es hacerme sentir mal en el momento. El borracho tiene remordimiento en la cruda, y en la noche siguiente se vuelve a emborrachar. Eso es remordimiento. Y esto viene como producto del dolor que causó lo que acabo de hacer. Pero arrepentimiento no hay, ¿no? Es decir, no hay que confundir arrepentimiento con remordimiento. Remordimiento es una cosa, arrepentimiento es otra. Los elementos del arrepentimiento son muy interesantes, ¿no? Porque el arrepentimiento tiene algunas cosas que son vitales, ¿no? Cosas que a lo mejor no todo el mundo está dispuesto a hacer, pero que son necesarias para regresar al primer amor. Una parte del arrepentimiento es la confesión de los pecados. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y qué implica, pastor, arrepentirme? Bueno, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Eso es suficiente? Confiesa tu pecado. Haz mucha. La cosa está mal. ¿Y cómo tengo que hacer? La confesión de pecados. Y no vamos a entrar teológicamente en cada detalle, pero sí son importantes contemplar lo que tiene el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tiene la confesión de pecado. Y la confesión de pecado también. Si nosotros hemos dicho que hemos perdido el amor hacia el Señor y el amor hacia nosotros mismos, tenemos que confesar horizontal y verticalmente. Verticalmente es pedir perdón al Señor, ¿no? Confesar una falta, y también horizontalmente. El arrepentimiento no solamente ya no lo vuelvo a hacer y nadie se entera. Es ya no lo vuelvo a hacer, pero voy a confesar mi pecado. Recuerden ustedes que dice el proverbio: el que confiesa su pecado alcanza misericordia, ¿no? Ahora, confesar es importante. Y además dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, es decir, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión en el tema del arrepentimiento es vital. ¿Qué pasó? Ya recordé dónde caí. Ya recordé. Hacemos un ejercicio como iglesia. La iglesia de eso tenía que hacer un ejercicio de iglesia y decir: hermanos, ahí fue donde perdimos la locura. Ahí. Ahora hay que arrepentir, hay que confesar: Señor, como iglesia te pedimos perdón. Como familia te pedimos perdón. Como hombre te pido perdón, como esposo te pido perdón, como esposa, ¿no? Ahí caí. Ese fue el momento. Pero luego confesar el pecado horizontalmente, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿cómo puede hacerse? Hay un escritor que tiene un libro que se llama De las brasas a las llamas, ¿no? De las iglesias que están en brasas, ¿no? Ya nada más con el humito, ¿no? Y cómo recobrar la llama, ¿no? Esa es la tesis implícita en el libro, ¿no? Y él habla un poco de este tema, y él está diciendo que, y recomienda algo muy arriesgado, ¿no? A una iglesia X, ¿no? Que hace un análisis de una iglesia, y dice: sería bueno que todos los ancianos de la iglesia estuvieran enfrente un domingo, ¿no? En una iglesia X, ¿no? En un domingo, y que dijeran: en nombre del consistorio de este momento y del consistorio desde esta época hasta ahorita, queremos pedir perdón a la iglesia.
por una mala dirección, por malas decisiones, por no adoctrinarles correctamente, por no amarles como les debimos haber amado, nosotros y los que nos precedieron, los que nos antecedieron. ¿No? Pedir perdón horizontalmente. Y si entre ustedes hay algo que hay que confesarse, hermanos, confiésense entre ustedes. Y una a otra, hermana, perdóname. Ese día, ese tiempo, en ese momento, cuando perdimos el primer amor, cuando dejamos esto, cuando recordamos que caímos ahí, yo fui partícipe de eso. Discúlpame, perdóname. ¿No? El arrepentimiento, pues, no solamente es un tema de decisión de la voluntad, es un asunto que tiene que ver con pasos concretos, específicos, necesarios, ¿no? Y le dice, pues, el Señor a la iglesia de Efeso: ya recordaste dónde has caído. Bueno, pues, entonces ahora arrepiéntete. Y el arrepentimiento tiene que ver, entre otras cosas, con la confesión de pecados. Pero además, con enfatizar la responsabilidad personal que hemos tenido en esto, ¿no? Porque ya saben que en el arrepentimiento, no es arrepentimiento cuando culpamos a otros para justificarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo le digo a mi hijo, por ejemplo, cuando era chiquito, ¿no? ¿Hiciste mal? Sí, hice mal, perdóname, papá, hice mal. Está bien, ¿no? Hice mal, pero conste que fue por culpa de mi hermana, ¿no? O sea, el arrepentimiento no sirvió mucho, ¿no? Porque culpó a otro para justificarse a sí mismo. ¿No le pasó esto a Adán? La mujer que tú me diste, ¿no? Casi le pasó lo mismo a David con Betsabé, ¿no? Es decir, no puedes culpar a otros para justificarte tú. Hay que hacerse responsable del arrepentimiento de la falta cometida. Yo soy el culpable. Soy parte del problema, ¿no? Porque el arrepentimiento lleva a una contrición de esta naturaleza, ¿no? A una contrición así. Yo soy parte del problema. Una vez en una plática de matrimonios en un campamento, y le dije: hermanos, déjenme decirles que si hay un problema en su matrimonio, el primer culpable en ese problema es usted. Yo, sí, también ella. Yo sí. Cada uno tiene que empezar. El principal culpable de la situación matrimonial soy yo. Porque curiosamente, siempre yo he hablado con la parte inocente. Qué suerte tengo, ¿no? Porque el que viene conmigo siempre es la parte inocente. No, pastor, mi esposa es, no la conocía. Y yo tan lindo, tan comportado. Siempre hablo con la parte inocente. Luego hablo con la esposa: no, aquí no lo conoce, aquí lo quiso engañar, pero no hubiera, No, yo soy preciosa, él es un monstruo. Siempre hablo con la parte culpable, inocente. Qué suerte tengo, ¿no? Maravilloso, yo nunca hablo con la parte culpable. Pero en una relación de arrepentimiento, cuando estamos dejando nuestro primer amor y queremos recordar dónde hemos caído, ¿no? Arrepiéntete, dice la Biblia, ¿no? Confiesa tu pecado vertical y horizontalmente. Y por otro lado también, ¿no? Hazte responsable de lo que tú hiciste. O sea, eres culpable, eres parte de la situación. Si la iglesia hiciera un ejercicio de esta naturaleza, alguna iglesia, y alguna fracción de la iglesia dijera: nosotros no somos culpables, qué bueno que se arrepintieron, porque por ustedes fue este problema. No, todos, ¿no? Completitos tenemos que hacernos parte de la situación. Se lo dijo Éfeso. Y el tercer elemento del arrepentimiento, ¿no? Es con mostrar frutos de arrepentimiento, ¿no? Y mostrar frutos del arrepentimiento, ¿no? ¿Qué es mostrar fruto del arrepentimiento? Es ahora mostrar activamente que mi arrepentimiento es genuino, ¿no? Al que mienta, que no miente más, ¿no? Al que roba, que no robe más. El fruto del arrepentimiento, además de tener esta confesión, es reparar el daño. Y si el daño está también afuera, reparar el daño afuera. Reparar. El fruto del arrepentimiento tiene que ver con dar pasos específicos sobre asuntos que son muy difíciles, muy complicados. En un adulterio de un matrimonio, cuando fue comprobado el adulterio, bueno, no lo sabía la esposa. Y el esposo a mí me dijo: sí, lo hice. Le dije: tienes que decir eso a tu esposa. Ay, pastor. Ya se lo dije a Dios. Sí, eso, ¿no? Ya confesé con el Señor. Además, la confesión entre horizontal, acuérdense, ¿no? Tienes que pedir perdón, pero tienes que decirse.
Tienes que decirse. Eso es parte del fruto del arrepentimiento. Entre nosotros. Entre nosotros. Sí. Vertical así, ¿no? Los que hacen crucigramas lo entienden mejor. No es vertical. Espiritual. Vertical es con Dios. Horizontal es así, ¿no? Dice alguien que si no hay confesión vertical, no hay comunión horizontal. Bueno, fruto de arrepentimiento es esto, y le dije a este varón, tienes que decírselo a tu esposa. Además yo soy bastante más directo porque le dije, tienes esta semana. Si al final de esta semana no se lo dijiste, yo se lo voy a decir personalmente la siguiente semana. Yo, pobre. Sí, no, es peor, ¿no? Es peor. ¿Para qué vive? Pero lo he hecho, pero ciertamente el fruto del arrepentimiento, no solamente es ya recordé lo decaído, me arrepiento, Señor, perdóname, hermanos, perdónenme por favor por el pecado cometido, que todos estamos involucrados, yo soy parte del problema, pero no voy a dar frutos de arrepentimiento, ya me retraigo, No, ahora hay que dar frutos de arrepentimiento, hacer cosas concretas, específicas. Si antes pasar por aquel lado de la esquina me causaba un problema porque mi esposa me dijo, no pases por ahí porque hay una muchacha que te está persiguiendo, pues ya no lo vuelvo a hacer nunca más. Nunca más. Frutos de arrepentimiento es hacer cosas concretas, específicas, pedir perdones, reparar daños, restituir al agraviado. Si el asunto fue un robo, regreso lo robado. O sea, hacer fruto de arrepentimiento es tarea principal, determinante para regresar al primer amor. Por eso es tan difícil, ¿no? Volver. Porque el ego del hombre lo lleva justo a un camino diferente. Y no han entendido el arrepentimiento porque han entendido que el arrepentimiento es remordimiento, ¿no? Ay, qué mal me siento. Bueno, ya no lo voy a hacer. Se acabó. Ni hay confesión, no hay hacerse responsable de los propios actos, ¿no es cierto? Culpan a actos para justificarse y mucho menos frutos de arrepentimiento. Cuando esto son tres elementos fundamentales para el arrepentimiento. Entonces le dice el Señor a la iglesia, por tanto recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, y luego viene la tercera. Ahora haz las primeras obras. Conste que están en orden. No se pueden hacer las primeras obras sin recordar dónde hemos caído y sin arrepentirnos. ¿No? Diríamos nosotros, bueno, como iglesia tenemos que regresar a las primeras obras. Pues vamos a hacerlo, es realmente fácil. A partir del próximo domingo todos nos quedamos a comer juntos y venimos a todas las reuniones de oración y a todas las clases y ya, ¿no? Porque no hay arrepentimiento. Hay un cambio de conducta, pero el corazón sigue igual. Sigue exactamente igual. Cuando lo que la apelación que está haciendo el Señor aquí no es acerca de un cambio de conducta, pero es un cambio de corazón, ¿no? Recuerda dónde has caído, arrepiéntete. Y ahora, después de esto, haz las primeras obras. Y Éfeso, bien que sabía, apenas llevaban 45, 50 años de vida, sí podían recordar las primeras obras. Obras maravillosas, Quizá en el pasado hubo cosas no agradables, bueno, evitémoslas, pero hubo cosas maravillosas, sobre todo principios, no actividades, ¿no? Porque hoy día ya no se pueden hacer las mismas actividades que antes, ¿no? Por los espacios, por los riesgos de la ciudad, por lo que sea, por la tecnología, lo que sea, pero los principios que soportaban esas actividades, regresar a las primeras obras. Y las primeras obras eran el amor del desposado, era ese amor profundo para con el Señor y para con nosotros, ¿no? Y le dice el Señor a esta iglesia, esto ahora haz las primeras obras, ¿no? Así que le dice, no, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por tanto, recuerda por dónde has caído, en dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y le dice una advertencia, ¿no? Al final del versículo 5. Si no, ¿qué cosa, estás viendo esto? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
Qué cosa, ¿no? ¿Saben qué pasó con Éfeso? No se arrepintió. Y hoy, como decíamos la semana pasada, no hay iglesia en Éfeso. Son ruinas. También el templo de Diana, pero hay ruinas. O sea, está en un libro. Conocimos la iglesia de Éfeso por esto, pero no continuó. Cuando dice la Biblia quitar el candelero de su lugar, recuerden ustedes que el candelero es la iglesia. 7 candeleros, 7 iglesias. Quitar el candelero de su lugar es no más ser la iglesia. Cuando dice quitar el candelero de su lugar no significa la demolición de un edificio, significa que la presencia de Cristo ya no está en ese lugar. Puede seguir siendo iglesia, pueden seguirse reuniendo, pueden seguir teniendo cultos, pero el Espíritu de Dios ya no está en ese lugar. Y hay quizá hoy día muchas iglesias o iglesias que el Señor no está ahí, que alguna vez quizás sí fueron, pero que el Señor ha quitado el candelero de su lugar. Porque recuerden ustedes que la iglesia no es el edificio, sino es el grupo de personas fieles al Señor que están ahí. Quitar el candelero de su lugar es una cosa terrible. Es no más estará el Espíritu con ustedes, no más estaré yo presente con ustedes. Quitaré el candelero de su lugar si no se arrepintieron. Y conste que no dice si no recuerdan dónde ha caído o si no hacen las primeras obras. No, si no se arrepienten, ¿no? Si no se arrepienten, quitaré el candelero, dice el Señor, candelero de su lugar, si no se hubieran arrepentido. Yo me imagino a la iglesia de Éfeso así. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo supo el Señor que nosotros éramos tan malos? ¿No? Nos acaba de decir cosas tan preciosas y ahora de repente nos dice esto, nos va a quitar, no nos va a seguir atendiendo, va a quitar su espíritu de nosotros. Qué advertencia tan tremenda. Nosotros tenemos que estar apercibidos de eso, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos de no dejar nuestro primer amor. Es algo individual, ¿no, hermano? Porque el Señor escudriña los corazones de cada uno de nosotros que formamos una iglesia. De tal forma que podríamos decir, si me voy a otra iglesia. No, mi hermano. El problema es que te estás escudriñando tu corazón. Sí. Y si vas de lo general a lo particular, también podríamos decir, va a quitar tu nombre, el árbol. Sí, bueno, más adelante habla del libro de la vida, de quitar el nombre del libro de la vida, pero esos son a los no regenerados, ¿no? Pero la iglesia en sí, ¿no? Hay iglesias hoy día que no están predicando la palabra, predican cualquier otra cosa, ¿no? Hay grupos, pues, que se dicen iglesia que no son iglesia, que el Señor ya quitó el candelero de su lugar. Bueno, pues le dice a los efesios, si no, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido, ¿no? Dura palabra. Hermano, y el que roba y se arrepiente, Sí. ¿tiene que regresar lo que robó? Sí, señor, claro, absolutamente, por supuesto. Sí, si no se puede de un jalón, poco a poco, pero hay que hacerlo. Claro. ¿Sabe qué pasó? La ley, por ejemplo, la ley del Antiguo Testamento con el diezmo. El que no entregaba su diezmo tenía que regresarlo, y hasta con una quinta parte más a la iglesia. Pero que hay que regresarlo. ¿Se acuerdan que decían Malaquías? ¿Robará el oro de a Dios? Pues ¿en qué te hemos robado? En nuestras ofrendas y en nuestros diezmos, ¿no? Sí, claro, hay que restituir. La restitución es importante. Si yo robé, que me regresen lo robado. No lo voy a cobrar. Si me robaron a mí, yo no lo voy a cobrar. Pero un fruto del arrepentimiento sería, aquí está lo que te robé. No lo necesito. Tíralo, regálalo, haz lo que quieras, pero aquí está lo que te robé. Ahora, me robaste un reloj y ya lo vendiste. Bueno, aquí está el valor del reloj. Ya no lo encontré, lo busqué, no lo pude encontrar, pero aquí está el valor del reloj, te lo regreso. Ya no lo necesito, ¿está bien? Si no lo necesitas, dáselo. Te lo regalo a ti, ¿está bien? Pero por lo pronto yo quiero, ¿no?, restituir eso, ¿no? Porque eso es parte de la tarea del arrepentimiento, el fruto del arrepentimiento, ¿no? Que es bien difícil, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Y luego les vuelve a decir, ¿no?, otra cosa buena que tienen, pero tienes esto, ¿no? Yo no sé si el Señor les da de pensar, no hay que decir muy duro. Les voy a decir otra cosa linda que tiene. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas? ¿Quién sabe? No hay como mucha razón. Dicen algunos
que los nicolaítas son los seguidores de Nicolás, aquel prosélito, aquel que se convirtió, ¿no?, al judaísmo, y que fue uno de los 7 nombrados como diáconos en Hechos 6, ¿no? Ahí estaba Nicolás. Algunos dicen son los seguidores de Nicolás, pero es difícil porque si Nicolás fue un servidor del Señor, entonces teóricamente era creyente y no era perverso. Otra idea sería que son los que pertenecen a la doctrina de Balaam, que también se menciona en otros textos, ¿no? Y otra sería solamente como alegorizar un poco, y sería como aquellos que ofrecen carne sacrificada a los ídolos, enseñan fornicación y cosas de esta naturaleza. No lo sabemos así, es ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que el Señor los detesta. Y también sabemos que esta iglesia es una iglesia que no los tolera, ¿no? Es una iglesia que aborrece las obras de los nicolaitas, dice ahí también las cuales yo aborrezco. Eso es bueno, ¿no? A la iglesia de Pérgamo les va a decir que toleran a los nicolaitas, ¿no? Pero aquí les dice los aborreces como yo también los aborrezco, eso es bueno. Un comentario que leí decía, muy interesante, decía, aquí podemos aprender que tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece, ¿no? Lo que Dios aborrece, hay que aborrecer. Y dice aquí, ¿no? Aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene positiva la iglesia, ¿no? Y luego termina con esta expresión maravillosa, ¿no? Que evidentemente está dirigida al regenerado, a los regenerados, y les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Es decir, no va a ser cualquiera el que lo oiga, lo tiene que oír el que tiene oído, y el que tiene oído es el que ha tenido un oído preparado espiritualmente para escuchar lo que el Espíritu está diciendo en este lenguaje cifrado que ya hemos dicho, ¿no? Lenguaje que está lleno de imágenes, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y conste que son las iglesias, a todas, ¿no? No solamente a la de Éfeso, pero a todas, ¿no? Y luego termina con esta expresión: al que venciere. Al que venciere es al verdaderamente salvo, al que ha sido regenerado, al que va a llegar finalmente al punto de estar en la vida eterna, ¿no? Al que venciere no tiene que ver con un esfuerzo personal, tiene que ver con el hecho de que el Señor nos ha elegido y ha puesto su Espíritu en nosotros y que vamos a llegar al trono del Señor, ¿no? Esto es al que venciere, ¿no? Bueno, a nosotros, a los que venciéremos, ¿no? A los que llegamos, a los que pasamos por las pruebas y salimos victoriosos, dice: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Como que nos remite a Génesis 2, ¿no? Nos avienta en nuestra mente, nos retrotrae a Génesis 2, cuando el Señor puso en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Del único árbol que les prohibió comer, ¿no? Que no iban a comer, ¿no? En obediencia al árbol de la vida, no había posibilidad de comer de él. Comer de él era vida eterna, era una permanencia eterna, ¿no? En la presencia de Dios, pero no fue. Ellos comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, desde luego, ¿no? Hubo pecado en Adán y Eva, y entonces el Señor aparta el árbol de la vida, lo quita, ya no hay la posibilidad de acceder a él. La gran pregunta, cuando el Señor incluso hasta pone ángeles custodiándolo en el Edén, la gran pregunta es: ¿qué pasó? ¿Se acabó el árbol de la vida? ¿Ya no hay promesa de comer del árbol de la vida? La respuesta es no, sí hay promesa, claro que sí. Al que venciere, pero el que venciere no es por esfuerzo propio, sino al que la justicia de Cristo le sea imputada, aquel que haya sido salvado por Cristo, aquel que haya entendido el Evangelio, aquel que pueda ser capaz de arrepentirse porque el Espíritu de Dios mora en él. Este que venciere, ¿no? Al que venciere tendrá acceso a lo que Adán no tuvo acceso, ¿no? ¿Qué cosa, no? A lo que Adán no tuvo acceso. Ahora, no significa que Adán no tuvo acceso nunca. Es posible que Adán, siendo salvo, ¿no? Por la justicia de Cristo, él siendo el primer culpable, ¿no? También puede acceder a ese árbol de la vida, ¿no es cierto? Al fruto del árbol de la vida al final del tiempo. Y dice el texto aquí, pues: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, la vida eterna.
Ya en el capítulo 22 de Apocalipsis está otra vez la referencia al árbol de la vida y a la vida eterna, pero dice, esta es la recompensa para el que me sigue. Y no hay cosa más hermosa que pensar que un día llegaremos a la presencia de Dios y podremos comer, ¿no?, el fruto del árbol de la vida. Entonces llegaremos a la presencia del Señor y comeremos, ¿no?, del árbol de la vida, lo cual sería maravilloso. Va a ser mejor que las galletas que nos trae Ray cada noche. Ay, los pastelitos que nos trae Chava. Pastor, aquí tengo una confusión. ¿La vida eterna depende del árbol de la vida? No. ¿O a qué se refiere? No. El árbol de la vida está allá en la presencia del Señor, ¿no? Nosotros tenemos vida eterna por Cristo Jesús. La tenemos ya. ¿Qué va a pasar? Que cuando lleguemos allá, tomaremos el árbol de la vida. Pero no para ganar la vida eterna, sino porque la tenemos. ¿Sí me explico? No para tenerla, sino porque la tenemos. Si no, sería una carrera interminable que no llegaríamos, ¿no? No, hemos sido justificados por Cristo, hemos recibido de su gracia, somos salvos por fe, ahora somos nosotros, ya tenemos garantizada la vida eterna, ya está, ¿no? Pero por esto mismo vamos a ser acreedores al árbol de la vida. Entonces, cuando dice en Génesis que alejan a Adán para que no, y cuidan del árbol de la vida, dice, no sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Ajá, y va a morir, ¿no es cierto? Ajá. Pero digo, si Adán tuviera esa posibilidad de haber comido del árbol de la vida, viviría para siempre, independientemente del pecado. Pues sí, no hubiera habido pecado. O hubiera vivido un pecado así. Pero sí, claro, por supuesto. Bueno, sí, Salvador. Ahorita vemos en el ejemplo de Efesios que no se arrepintieron, pero todavía no se acaba el mundo, todavía no viene, no es la segunda venida. ¿Todavía aplica? Es posible. Ahora yo hablé acerca de que había ruinas, ¿no? Pero es posible que haya habido muchísimos fieles que estén en otro lugar, ¿no?, y que se han salvado. O sea, porque hablábamos acerca de la iglesia, como la iglesia es el cuerpo de Cristo, puede ser que haya muchos fieles, ¿no? Alguien escribió en algún artículo, cuando tú estás en una iglesia y te das cuenta que esa iglesia ya se alejó de la palabra, lo mejor que puedes hacer es salir de ahí y cambiarte, ¿no? No participar, ¿no? Porque la mejor iglesia no es la que está cerca de casa, sino es la que está cerca de la palabra. Aunque tengas que recorrer 20.000 kilómetros, bueno, es una exageración. Pero claro, hubo muchos cristianos de Éfeso que fueron salvos. Timoteo, por ejemplo. Sí. Pero sí, el edificio de la construcción está ahí. Vamos a hablar, ¿no? Sí. Para terminar. Señor, te damos muchas gracias porque has permitido que estudiáramos esta porción de la palabra a esta hora y te rogamos que tú, Señor, la bendigas y que la hagas prosperar en nuestro corazón y en nuestra mente. Que la apliquemos, Señor, a nuestra vida cotidiana. Una cosa que te pedimos, Padre, no permitas que dejemos el primer amor. Y si lo hemos hecho, ayúdanos para recordar dónde hemos caído, arrepentirnos y hacer las primeras obras. Tarea necesaria para nosotros como grupo, como iglesia, pero también en el ámbito individual. Ayúdanos en esta tarea, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.